Hola y bienvenidos a la cumbre mundial inaugural de Hay House. Estamos encantados de tenerlos con nosotros hoy. Soy Michael Neill, de supercoach.com. Y estoy encantado de tener conmigo al Dr. Joe Dispenza como mi invitado. Él es el autor de Breaking the Habit of Being Yourself, How to Lose Your Mind and Create a New One. Rompiendo con el hábito de ser tú, cómo dejar tu mente y crear una nueva. Es también autor de Desarrolla tu cerebro, estudia bioquímica en Rutgers, se licenció en ciencias con énfasis en neurociencia, consiguió su título de quiropráctico en Life University de Atlanta. Básicamente, cuando leí su biografía pensé, este tipo es listo. Es también uno de los científicos, investigadores y profesores que participan en la película ganadora de premios ¿Y tú qué sabes? El Dr. Joe ha dado conferencias en los 6 continentes, educando a la gente sobre el funcionamiento del cerebro humano. Puedes conocer más sobre él en drjoedispensa.com. Joe, bienvenido. Estoy encantado de estar contigo, Michael. Pensé que podíamos hablar hoy, ya sabes, tienes una frase fantástica en tu libro Breaking the Habit of Being Yourself, rompiendo con el hábito de ser tú mismo, acerca del viaje de pensar a ser. Cuando la leí pensé, oh, esto es muy importante, porque mucha gente lee uno de estos libros o escucha una de estas entrevistas y dice, lo tengo, pero no causa ningún impacto en sus vidas. Para mí, de lo que hablas en tu libro es la ciencia del cerebro, cómo llegamos de un entendimiento intelectual de algo a materializarlo. Sí, siempre digo que si terminas de meditar y te levantas como la misma persona que se sentó, no ha ocurrido nada. No ha pasado nada neurológicamente en tu cerebro, no ha pasado nada químicamente en tu cerebro, no has activado nuevos genes por nuevas vías y no has emitido una firma en el campo cuántico. Así que como podemos hacer los pensamientos más reales que nada, ese es el privilegio de ser un ser humano, que cuando estamos realmente concentrados y prestando atención, pasa esa cosa maravillosa. El pensamiento que estamos pensando literalmente se vuelve una experiencia, y el producto final de una experiencia se llama sentimiento o emoción. Una vez que empezamos a aceptar el acontecimiento emocionalmente, activamos una cierta cantidad de sustancias químicas que empiezan a enseñar al cuerpo a entender emocionalmente lo que la mente ha entendido intelectualmente. Así que, en cierto modo, estamos en realidad condicionando el cuerpo, le estamos dando al cuerpo la muestra de la experiencia con antelación al acontecimiento real. Cuando piensas y sientes diferente a cuando empezaste, estás en un estado de ser. Y un estado de ser es aquel en el que tu cuerpo y tu mente trabajan juntos, y tus pensamientos y sentimientos se alinean hacia un mismo destino, porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro, y los sentimientos el lenguaje del cuerpo, y cómo piensas y cómo sientes crea un estado de ser. ¿Cuál sería la diferencia entre un estado de ser y el momento de la experiencia? ¿O son dos modos de decir la misma cosa? El campo cuántico responde a quien estás siendo. Responde a esa combinación de no solo un proceso intelectual y no solo una experiencia emocional, sino a cuando las combinas, cuando las unes en una clara intención, que es un proceso de pensamiento con una elevada emoción que crea un estado de ser. Así que cuando estás de verdad en el estado de ser, en un estado de creación, tu cuerpo empieza a experimentar ese evento futuro en el momento presente, así que ya no experimentas más tu pasado. En otras palabras, tu futuro ya no es más que tu pasado, y tu pasado ya no es más que tu futuro. Pero ahora, ese momento en que estás experimentando ese acontecimiento, tu cuerpo cree que está experimentando ese acontecimiento futuro en el momento presente, y estás activando literalmente nuevos genes de nuevas maneras. Creo que funciona para nosotros, y también contra nosotros. Por supuesto, porque si lo piensas, tu cuerpo es tu mente subconsciente. No cabe la diferencia entre un acontecimiento actual en tu vida que produce una emoción y una emoción que fabricaste solo con pensamientos. Para el cuerpo es lo mismo. Así que si una persona vive con ansiedad y está obsesionada con el peor de los escenarios, están cambiándolo en uno potencial que existe en el campo cuántico. Y cuando lo hace, los pensamientos más reales que nada, su cuerpo, que es su mente subconsciente, psicológicamente empieza a cambiar y empieza a experimentar ese acontecimiento futuro en el momento presente. ¿Y eso es lo que llamas en tus libros la asociación de amor y la ley de la repetición? Exactamente.
Así que asociamos dos cosas y entonces cuando esa asociación se repite una y otra vez, se vuelve literalmente, creo que la frase que usas es células nerviosas que se activan juntas, cableadas juntas. Una red neurológica que refleja tu nivel de mente. Las redes neuronales son simplemente grupos de neuronas que son encendidas y desarrolladas juntas para formar una comunidad de conexiones neurosinápticas que están relacionadas con una actitud, un pensamiento, una habilidad, una memoria, un comportamiento. Se convierte en un programa automático. Ahora me he sintonizado, y no sé mucho de tu trabajo, pero me estoy sintonizando. He llegado a esta cumbre porque me gustaría que mi vida fuese mejor de lo que he experimentado hasta ahora. Hasta ahora he escuchado esto y digo, ok, lo pillo, pero ¿tiene que ver esto conmigo? Si alguien viene, porque sé que haces estas preguntas fantásticas. De hecho, mi cuñado y mi mujer están celosísimos de que esté hablando contigo hoy, porque han asistido a varios cursos en Londres. Les encanta tu trabajo, pero si alguien viene puro, ¿por qué deberían venir? ¿Qué es lo que podrían hacer con estos conocimientos que tú compartes de la ciencia del cerebro? Bueno, dos cosas. Lo primero es por este concepto llamado neuroplasticidad. No estamos atados a ser de la misma manera el resto de nuestra vida, y por el concepto de la epigenética, no estamos condenados por nuestros genes. La línea de partida en este trabajo es que tu personalidad crea tu realidad personal. Es eso. Y tu personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Así que la personalidad presente que está escuchando esta conferencia ha creado la realidad personal presente llamada vida. Lo que significa entonces que si quieres crear una nueva realidad personal, en un nivel fundamental tienes que empezar a examinar los pensamientos que has estado pensando y cambiarlos. Tienes que empezar a darte cuenta de los comportamientos y hábitos que tienes inconscientemente cada día y empezar a ser consciente de ellos y empezar a cambiarlos. Tienes que empezar a mirar las emociones que has memorizado, que están conectadas con experiencias pasadas, y darte cuenta si esas emociones son queridas para ti, y si quieres vivir en ese estado. Creo que uno de los mayores problemas, Michael, es que la mayoría de la gente trata de crear una nueva realidad personal como la misma personalidad, y no funciona. Literalmente tienes que convertirte en otra persona. Así que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos en un día. De esos 60.000 o 70.000 pensamientos que tenemos en un día, el 90% son los mismos pensamientos que el día anterior. Y los mismos pensamientos llevan a las mismas elecciones. Las mismas elecciones llevan a los mismos comportamientos. Y los mismos comportamientos llevan a las mismas experiencias. Y las mismas experiencias crean las mismas emociones. Y esas emociones conducen a los mismos pensamientos. Y eso es una personalidad. Nuestra biología se convierte literalmente en un reflejo de nuestra conciencia. Así que neurológica, química y genéticamente, nada está cambiando. Y ahora somos encaminados hacia nuestro destino genético. Así que el hecho de que puedas empezar a pensar sobre lo que estás pensando, empezar a darte cuenta de cómo te comportas y empezar a prestar atención a cómo te sientes, significa que puedes modificar tu estado de ser para hacer un trabajo mejor en la vida. Y la plasticidad y la epigenética dicen que tienes la habilidad de cambiar literalmente el tejido de quién eres en el momento en que empieces a cambiar uno de esos pensamientos. ¿Y hay algún secreto? En otras palabras, ¿puedo ir a alguna parte en la ecuación? ¿Puedo cambiar la acción primero y eso cambiará el pensamiento o el sentimiento? ¿Cambiar el sentimiento que cambiará el pensamiento o la acción? ¿O es secuencial? No. Creo que una de las cosas que inspira a la mayoría de la gente es el conocimiento, la información. Es decir, cada vez que aprendes algo nuevo, estableces una nueva conexión sináptica en tu cerebro. Y eso es lo que es aprender. Aprender es crear nuevos circuitos en tu cerebro. Así que pienso en Hay House. Pienso en la contribución de todo el conocimiento que está disponible para la gente. Pero el conocimiento es el precursor de la experiencia. Cuanto más conocimiento tienes, más preparado estás para la experiencia. Así que cuando aprendes algo nuevo, un nuevo pensamiento, de repente, si te sientes inspirado por él, puedes dirigirte hacia una nueva elección. La elección te llevará a un nuevo comportamiento, el comportamiento la experiencia crea una emoción nueva y estás trepando para salir de eso. Y eso es lo que llamamos evolución, porque una nueva emoción inspira nuevos pensamientos. Así que puedes decir que puedes empezar con una elección, que puedes empezar con una decisión.
pero la mayoría de las veces empieza con un pensamiento. Antes de nada tienes que tener el pensamiento para elegir de modo diferente. Seguro, porque el nuevo conocimiento es lo que abre el ciclo en primer lugar. Es interesante. No recuerdo quién lo dijo, pero recuerdo una cita que aprendí al principio de mi entrenamiento. Todo cambio es el proceso de convertirme en otro yo. Exactamente. Y la parte más dura del cambio, tras toda la investigación que he hecho, la parte más dura del cambio es no hacer la misma elección que hiciste el día anterior, así que piensa en ello. Si levantas tu mano a un lado de tu hombro y pones tu otra mano junto al hombro opuesto, hay un espacio entre las dos, así que el viejo tú está en tu mano, el nuevo tú está en la otra, así que tienes que cruzar el río del cambio. Y en el momento en que una persona deja de hacer la misma elección, de repente se sienten diferentes, se siente poco familiar, nada común, es algo desconocido para ellos. Y en el momento que una persona no se siente como ella misma, nunca más hace la misma elección que la lleva al mismo comportamiento y que crea la misma experiencia que produce la misma emoción. Y dicen, «Esto se siente bien». Bueno, no, se siente familiar. Si permanecemos en el río del cambio y estamos cómodos con ese grado de disconfort, quiere decir que estás en lo desconocido. Y cuando estás en lo desconocido, estás en el mejor lugar para crear. Así que cruzar ese río es la profundidad biológica, la neurológica, la química, la profundidad genética del viejo ser. Y si estás cruzando ese río del cambio, es mejor que empieces a pensar en los pensamientos que quieres activar y cablear en tu cerebro. ¿Qué comportamientos quieres demostrar? ¿Qué emociones quieres vivir? Para que puedas hacer el viaje al otro lado. Y la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo en este estado. Ese es un punto muy interesante, en mi opinión, ya que has mencionado el campo cuántico unas cuantas veces. Sé por haber leído tus libros que hay una relación entre el campo cuántico y lo desconocido, pero ¿qué harías si a alguien no le es familiar el campo cuántico? ¿Cómo se lo explicarías? Bien, el campo cuántico es un campo invisible de información que existe más allá del tiempo y del espacio que le da vida a otras cosas. Así que el campo cuántico dice que la mente subjetiva, tu mente en algún nivel, tiene un efecto en el mundo objetivo, que mente y materia están de algún modo mezcladas. Si miras a Descartes o a Newton y miras a muchos de los científicos recientes, decían que mente y materia estaban separadas y que nunca deberían combinarse, pero la física cuántica dice, en cada lugar en el que buscas un electrón, aparece, lo que significa que de algún modo la mente tiene un efecto sobre el mundo objetivo de la realidad. Así que si observas tu vida desde el mismo nivel mental cada día, en otras palabras, si te levantas de la cama por el mismo lado, si apagas la alarma del despertador con el mismo dedo, te arrastras al baño, usas el baño como haces siempre, te miras en el espejo para recordar quién eres, conduces al trabajo del mismo modo, paras en la cafetería, pides el mismo tipo de café, ves a la misma gente que te presiona emocionalmente del mismo modo, trabajas en el mismo sitio, haces las cosas que memorizas y puedes hacer tan bien. Podemos decir que hay un ambiente externo que está cambiando diferentes circuitos en tu cerebro, haciéndote pensar de maneras familiares y conocidas. Y mientras sigas cambiando los mismos circuitos en tu cerebro para producir el mismo nivel de mente, tu entorno está recordándote quién eres y está observando tu vida desde el mismo nivel de mente, lo que significa que todo se va a quedar igual, que sería por lo que regresamos cuando vamos a casa por vacaciones. Exacto. El momento en que regresas a tu vida familiar de repente es inconsciente. Estabas proclamando 2 horas antes que vas a ponerte en forma y dejar de comer lo que sea, y de repente estás en el sofá comiendo Häagen-Dazs con el mando a distancia, porque el entorno es muy seductor. Así que en términos de entender cómo, ni siquiera sé la palabra que se usa, desconocido es una, pero ¿qué de posibilidades hay en el campo cuántico? Hay un experimento sobre la oración del que hablas en Breaking the Habit of Being Yourself, rompiendo con el hábito de ser tú mismo, que tuve que leer literalmente 2 veces para asegurarme de que lo había leído correctamente. Había leído acerca de la oración como una fuerza de curación, pero tu experimento tiene una especie de giro al final. ¿Te importaría compartirlo? Claro. Había un científico de Israel que hizo un experimento en el que dividió algunos archivos en 2 categorías. Una pila era seleccionada aleatoriamente.
La gente por la que se rezaba tenía sepsis, un desorden sanguíneo. La gente rezaba todos los días por esas personas, que eran como esos bloques de archivos que estaban infectados. Como resultado, hay un cambio bastante significativo estadísticamente en el momento que estaban en el hospital en cuanto a la duración de la infección. En otras palabras, la oración tiene un efecto positivo en el nivel de salud. Pero la cuestión es que hicieron el experimento en el 2000, creo que a principios de los 2000, pero la gente mejoró a mediados de los 90. En otras palabras, cuando estaban rezando en 2006 o 2004, cuando fuera, la gente estaba en el hospital en 1996, y los rezos en el futuro literalmente ayudaron a la gente del pasado. Así que nuestros pensamientos no solo ayudan al presente y al futuro, sino que también afecta a nuestro pasado. Así que si lo piensas, todo el mundo, todo el campo cuántico existe ahora. Ese era uno de esos «hay más cosas en el cielo y la tierra» de las que son soñadas en tu filosofía, Horatio. Momentos para mí. Es extraordinario. Ahora estoy escuchando otra vez. Voy a volver a las personas que están escuchando. No porque simplemente quiera más información, sino porque sinceramente quieren hacer cambios en sus vidas. Lo primero que puedo concluir, y podría ser correcto, o podría ser completamente incorrecto, es que podría ser bueno sacudir las cosas. Si no hay más, podría ser un buen comienzo no hacer lo que siempre hago, no mantenerme en los mismos entornos en los que siempre estoy, del mismo modo. ¿Sería así? ¿O sería como poner el carro antes del caballo? Hasta cierto punto, si eliges de forma distinta y actúas de forma distinta, si has creado nuevas experiencias. Las experiencias enriquecen al cerebro. Las nuevas elecciones enriquecen el cerebro. Los nuevos comportamientos implican que tienes que encender y cablear nuevos circuitos. Así que estoy de acuerdo, pero lo que realmente es la parte más práctica de todo esto es cuando empiezas a prestar atención a los sentimientos y las emociones. Los sentimientos y emociones son el producto final de las experiencias pasadas, y podemos recordar las experiencias mejor porque podemos recordar cómo nos sentimos. Puedes recordar la graduación del instituto, puedes recordar tu primer novio o novia, puedes imaginar fácilmente un ascenso en el trabajo, pescar un pez en vacaciones, puedes recordar cuando te propusieron matrimonio o la boda, el nacimiento de uno de tus hijos, porque esos acontecimientos tienen un cociente emocional y son productos finales de experiencias pasadas. Así que lo que le ocurre a la mayoría de la gente en su vida es que mientras siguen produciendo los mismos acontecimientos, o tienen experiencias en su vida que los marcan emocionalmente, esas emociones tienden a ser muy familiares para ellos. Y esas emociones empiezan a conducir sus pensamientos, y esos pensamientos empiezan a crear las mismas emociones. Y esas emociones les conducen a los mismos pensamientos, y el ciclo de pensamiento y sentimiento, sentimiento y pensamiento crea un estado de ser bastante consciente. Así que, ahora, si crees que tus pensamientos tienen algo que hacer con tu destino, que tus pensamientos literalmente crean tu realidad, si no puedes pensar mejor que cómo te sientes, o los pensamientos se han convertido en el significado de los pensamientos, entonces, por definición, los sentimientos y las emociones son las grabaciones del pasado. Mientras estés pensando igual cómo te sientes, estarás creando más del pasado. Así que la gente empieza a memorizar emociones que se convierten en parte de su identidad, sea culpa, sea remordimiento, sea miedo o inseguridad, sea no merecer algo, tristeza o dolor. Esas emociones son residuos del pasado, y la gente se vuelve tan familiar con esos estados emocionales que empiezan a pensar que es quienes son. Así que entonces, por naturaleza, se convierten adictos a esas emociones, y esas emociones literalmente inspiran o influencian cómo pensamos y nos comportamos. Así que tenemos que empezar a mirar cuándo empezamos a cambiar. Y de repente, no estamos pensando y actuando y sintiendo del mismo modo. Hay una ruptura en la continuidad química con la que se ha convertido en algo tan familiar. Así que de repente el ciclo de pensamiento-sentimiento, del mismo modo, durante muchos años, sin parar, condiciona al cuerpo a memorizar ese estado emocional mejor que la gente consciente. Y cuando el cuerpo conoce mejor que la mente, se llama hábito. Un hábito es cuando tu cuerpo es tu mente. Ahora, el 95% de quien somos a la edad de 35 años es un set de comportamientos memorizados, reacciones emocionales,
actitudes, creencias y percepciones que son subconscientes, programas automáticos. Así que el 5% de la mente consciente a la edad de 35 años está trabajando contra el 95% de lo que hemos memorizado. Cuando la gente se ve atrapada en el ciclo de pensar y sentir, sentir y pensar, condiciona su cuerpo literalmente a vivir en el pasado, porque el cuerpo es la mente inconsciente. No sabe la diferencia entre la experiencia que produce la emoción y la emoción que ha memorizado. Así que el cuerpo literalmente está viviendo inconscientemente en el pasado, y no puedes crear un nuevo futuro sosteniéndote en emociones pasadas. Cuando la gente empieza a cambiar, empiezan a darse cuenta de que muchas de las emociones con las que han estado identificándose los están apartando de crear un nuevo futuro. Aquí es donde los verdaderos cambios empiezan a tener lugar, porque el pensamiento positivo nunca funcionará si estás pensando en positivo con el 5% de tu mente consciente, porque has memorizado negatividad durante los últimos 25 años. Esto es cuerpo y mente en oposición. Claro, lo cual podría ser la experiencia que tiene mucha gente cuando empieza con cosas como las afirmaciones y dicen, bueno, esto funcionará, pero realmente es que están empezando desde una posición muy débil. Claro, y no están en el sistema operativo en el que necesitarían estar realmente para hacer ese cambio real y sustancial. Así que creo que la mayoría de la gente esperamos a tener una crisis, traumas, enfermedades o diagnósticos, pérdidas. Ya sabes, tenemos que alcanzar un denominador tan bajo, tenemos que estar hundidos antes de decidir cambiar. Ya sabes, tenemos que llegar a ese punto en el que no podemos seguir actuando como siempre. Ese es el tipo de modelo que la gente acepta. Y mi mensaje es, ¿por qué esperar? Puedes aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o puedes aprender a cambiar en un estado de alegría o inspiración. Así que si entendemos que esos sentimientos y emociones son los productos finales de experiencias pasadas y que te sientes igual todos los días, entonces por definición natural no está pasando nada nuevo en tu vida. Entonces es posible agitar las cosas y empezar a decidir, bien, déjame recordarme cómo no debo pensar hoy. Déjame ser consciente de esos hábitos inconscientes y cómo actúo. ¿Me quejo? ¿Culpo a alguien? ¿Pongo excusas? ¿Siento pena de mí mismo? ¿Hablo de otra gente? ¿Qué emociones vivo cada día que realmente no son quien soy, sino solo mi memoria del pasado? Y en el momento en que empiezas a ser consciente de tu yo inconsciente, ahora estás aprovechándote del sistema operativo. Es aquí donde el verdadero cambio empieza a ocurrir. Hay una advertencia sobre todo esto, porque en el momento en el que ya no piensas y sientes del mismo modo, digamos que has sufrido durante 25 años porque tu pareja te ha dejado, y tienes hijos que criar tú sola, y te alteró mucho. Así que memorizaste una emoción de victimismo y sufrimiento, y esas emociones te condujeron a ciertos pensamientos y a sentir de cierta manera, y lo hiciste durante 25 años. En el momento en que dices, vale, no más quejas o culpas o poner excusas, no sentir más pena de mí misma, no vas a pensar, actuar y sentir del mismo modo. Vas a romper esa continuidad química. El cuerpo se ha convertido en la mente del sufrimiento. Ha modificado sus receptores. Sabe cómo sufrir automáticamente. Ni siquiera te necesita. De hecho, crees que estás tomando todas las decisiones conscientes, pero es el cuerpo el que influencia a tomar decisiones para reafirmar esa adicción emocional. Y de repente, rompes la continuidad química y el cuerpo empieza a enviar señales al cerebro. Quiere que vuelvas al tú familiar, predecible. La gente empieza a oír esas voces en su cabeza, empieza a oír ese parloteo, subvocalizaciones que dicen, Neil, ¿por qué no empiezas mañana? Mañana es un día mejor, no estás a gusto, eres como tu madre. El día está perdido, te rompes una uña. Ya sabes, pasamos por todas esas voces y esas voces son un intento del cuerpo para volver a su estado condicionado. Así que entonces, el cambio verdadero significa ser mejor que tu cuerpo, ser mejor que las emociones que hemos memorizado. Y eso comienza el proceso de sentirte un poco incómodo al principio y como en un pequeño caos. Estás entrando en el río del cambio. Y aquí es donde la gente demuestra de verdad la grandeza. Así que cuando dices entrando en el río del cambio, ese es el acto de darse cuenta de convertir en consciente lo inconsciente y quedarse en lo desconocido. Exactamente. Y cuando estás en lo desconocido, lo primero que va a pasar es que no puedes predecir tu sufrimiento nunca más. Va a ser incómodo. Y de repente no te sientes como tú mismo. Y aquí es donde la gente tiene que tomar la decisión de verdad. ¿Pueden ver un futuro que no pueden ver?
o experimentar con sus sentidos, ni aún en su mente, y que continuamente les recuerda a dónde van, pueden empezar a abrazar emocionalmente los acontecimientos futuros, literalmente delante de la experiencia actual, y activar nuevos genes de una manera nueva. La nueva ciencia dice que podemos cambiar literalmente nuestro cerebro y nuestro cuerpo para parecer que el acontecimiento ha pasado pensando solo. Cuando tu cuerpo y mente han cambiado físicamente, porque te estás recordando ese futuro, hay evidencias físicas que parecen que el acontecimiento ha ocurrido, y es aquí donde llegas a relajarte porque el evento te encontrará. Vendrá de la manera que menos esperas, que te sorprenda, que no deja duda de que lo que hiciste dentro de ti ha producido algún resultado fuera de ti. Y en el momento en el que ves los efectos en tu mundo, y puedes prestar atención a lo que hiciste que produjo eso, lo harás otra vez. Y ahí es donde empezamos a fortalecernos. Y el modelo cuántico de realidad dice que tu entorno es una extensión de tu mente. Cuando realmente cambias tu mente, debería haber evidencias en tu vida. ¿Cómo podríamos hacer eso? Y en ese sentido, el modo en el que hablas está maravillosamente claro en tu libro sobre ir de la supervivencia a la creación. Seguro, de no ser nadie a ser alguien. Pasamos la mayoría de nuestra vida viviendo en un sistema nervioso primitivo llamado el sistema nervioso lucha o huye. Ese es el sistema nervioso simpático, cuando te sientes amenazado o eres perseguido por un león, cuando un depredador está detrás de su presa. Se enciende ese sistema nervioso primitivo y moviliza enormes cantidades de energía por si hay alguna amenaza en su entorno externo. Y cuando moviliza toda esa energía, se produce un fuerte cambio psicológico, y ese fuerte cambio psicológico es por lo que puede sobrevivir en su entorno. Cada organismo en la naturaleza está diseñado para un estrés corto. Cuando la cebra es perseguida por un león, si la cebra aventaja al león, 15 minutos después vuelve a pasar. El estrés se ha terminado. El estrés es cuando tu cuerpo no tiene una buena homeostasis. No está en equilibrio. La respuesta al estrés es lo que hace tu cuerpo naturalmente para restaurar el orden. Ahora, los seres humanos somos un poco diferentes. Podemos empezar a activar la respuesta al estrés simplemente pensando solos. Podemos empezar a pensar sobre el peor escenario posible. Podemos empezar a esperar que algo pase. Podemos empezar a estar preparados para algunos acontecimientos futuros basados en el pasado. Podemos centrarnos en un pensamiento de exclusión de todo lo demás, y el cuerpo, psicológicamente, se queda totalmente en desequilibrio simplemente pensando solos, y cree que está siendo perseguido por un león. Podemos desenvolver los recuerdos amargos del pasado que están tatuados en los huecos de nuestra materia gris, y como si fuera magia, vienen a la vida. Producimos la misma química en el cerebro y el cuerpo como si el acontecimiento estuviera pasando. Y el cuerpo literalmente cree que está viviendo en el pasado. Ahora, las emociones de ese estrés, las hormonas del estrés, sin duda, crean las emociones de enfado, agresión, odio, juicios, frustraciones, miedo, ansiedad, inseguridad, falta de fe, falta de energía, depresión, tristeza. Todas esas cosas son emociones que son creadas por el efecto a largo plazo de esas hormonas. Cuando activas la respuesta al estrés, no puedes apagarla. Estás encaminado a algún tipo de enfermedad, porque ningún organismo puede vivir a una situación de emergencia tanto tiempo. Y cuando sigues activando esas sustancias químicas, esas sustancias, y es un hecho científico, provocan genéticamente que nos pongamos enfermos. Así que si puedes activar la respuesta al estrés simplemente pensando solo, y las hormonas del estrés hacen que enfermes, entonces por naturaleza nuestros pensamientos nos ponen enfermos. Y bien, si nuestros pensamientos nos hacen ponernos enfermos, ¿pueden nuestros pensamientos ponernos bien? Esas emociones respaldan al ego, definiendo nuestro yo como un cuerpo viviendo en un entorno y en un tiempo. Nos volvemos materialistas, nos centramos en nuestros cuerpos, nos centramos en problemas de nuestro entorno, en el tiempo, y definimos la realidad con nuestros sentidos. Porque cuando la cebra está siendo perseguida por el león, solo le preocupan 3 cosas. Tengo que cuidar de mi cuerpo. ¿A dónde de mi entorno me dirijo? ¿Y cuándo voy a tardar en llegar allí? Y cuando tú y yo vivimos según las hormonas del estrés, nos obsesionamos con nuestro cuerpo, nuestro peso, nuestro corte de pelo, las cosas que tenemos, las que no tenemos, nuestros problemas. Nos obsesionamos con el tiempo y definimos la realidad como materialistas. Y esto llega a ser un poco peligroso porque
empieza a respaldar al ego, y el ego se vuelve muy egoísta, se vuelve implicado, indulgente, servicial y centrado en sí mismo. Ya sabes, autocompasión. Esto todo sobre sí mismo. Y de acuerdo al modelo cuántico, lo que estamos haciendo es perder la mayor parte de nuestro tiempo centrándonos en la partícula en lugar de en la onda de la posibilidad. El ego siempre intentará ponerse delante de todo, intentará forzar los resultados, porque parecen separados de la realidad. Y aquí es donde se vuelve peligroso, porque la gente sigue haciendo las mismas cosas en su vida y espera un resultado diferente, porque esas hormonas literalmente ejecutan los comportamientos primitivos que guardamos. Esto es mucha información, pero la mayoría de nosotros puede entender que esas emociones, cuando estamos estresados, son muy difíciles de desconectar porque son altamente adictivas. Le dan al cerebro una avalancha de energía, al cuerpo una avalancha de energía, y es como si hubiéramos tomado un triple capuchino. Y empezamos a asociar esa avalancha de energía con sentirnos vivos, y empezamos a usar los problemas y estados de nuestra vida para reafirmar nuestras adicciones a esas emociones. Y aquí es donde la gente cae en la trampa, porque cuando llega el momento de cambiar, tienen que dejar la adicción a las emociones que les mantienen reafirmándose a sí mismos. Ahora, el proceso de la creación es simplemente el opuesto. Cuando tú y yo estamos realmente en un estado creativo, no intentaremos predecir más nuestro futuro basándonos en el pasado. Ser creativo es ser presente. Y cuando estamos realmente en el presente, algo maravilloso ocurre. Nos olvidamos de nosotros mismos. La definición de creación es cuando están tan en el presente que ni siquiera somos conscientes de nuestro cuerpo. Nunca más prestarás atención a los problemas o a la gente de tu vida. Te olvidarás del tiempo, te convertirás en un ser sin cuerpo, en nada, en nadie, en ningún lugar, en ningún tiempo. Y ese es el momento en que te vuelves pura consciencia y vas a pasar de ser egoísta a altruista. No puedes caminar hacia la puerta del campo cuántico siendo alguien. Es imposible. Tienes que entrar como un ser acorporal. Tienes que entrar como pura consciencia. La ironía es que la única manera de la que puedes cambiar tu cuerpo, cambiar algo de tu entorno o de tu vida o crear algún tiempo futuro, es que tienes que disociarte y olvidarte de tu cuerpo, olvidarte de las cosas y los problemas de tu vida y tu entorno, olvidarte del tiempo. Y cuando te disocias de esas tres cosas, es cuando eres capaz de cambiarlas. Y aquí viene mi pregunta. Creo que te estoy siguiendo, y es una idea extraordinaria, y realmente encaja, ya sabes. Alguien que ha escrito muchos libros y ha hecho un montón de cosas que finalmente piensa como un creativo. Sé eso, porque cuando estoy en ese espacio es como si no estuviera allí. Es como una sensación de flotar y las cosas viniendo hacia mí. Pero aquí está la cuestión. Mientras escuchaba, pensaba, vale, esto sí lo sé. Al menos hasta cierto punto, cómo es entrar en el espacio creativo sin mí. Pero lo que me parece que estás proponiendo es que es posible hacer eso y aún así tener la intención de un nuevo futuro creativo. Exactamente. Porque cuando eso ocurre, hay un cambio en tu cerebro. Cuando vives bajo las hormonas del estrés, la mayor parte del cerebro posterior controla al cerebro anterior. En otras palabras, la parte primitiva del cerebro está dirigiendo el cerebro que piensa. Cuando de verdad estás en el presente y siendo creativo, cuando estás involucrado en los pensamientos, el lóbulo frontal se activa, y ese es el logro supremo del ser humano. Ese es el hogar del tú y del mí. Ahí es donde existe la conciencia. Cuando tú y yo somos creativos de verdad, el lóbulo frontal actúa como un control de volumen y empieza a silenciar los centros emocionales del cerebro. Empieza a enfriar los circuitos que tienen que ver con el cuerpo, el entorno y el tiempo. Y el pensamiento que estás pensando, Michael, literalmente se convierte en una experiencia. Hemos hecho todo esto. Has conducido por toda la carretera en tu coche 40 millas o 60 kilómetros, no tienes ni idea. No veías la carretera, no sentías tu cuerpo y perdiste el sentido del tiempo. Bien, ¿dónde estás? Es una imagen interna que se ha vuelto más real que el entorno exterior. Tu cerebro se ha movido en un patrón diferente de ondas cerebrales donde el mundo interno era más real que el externo. Ese es exactamente el estado que usamos para crear. Es decir, de un modo que refleja el estado hipnótico, el estado de trance. Esa es, de hecho, una de las definiciones de hipnosis, cuando lo que ocurre dentro de tu mente es más interesante que lo que ocurre fuera de ella. Claro, las hormonas del estrés, estamos creando una gran distinción aquí, porque las hormonas del estrés literalmente hacen moverse al cerebro en un patrón de movimiento cerebral llamado alto beta. En beta, el pensamiento de tu cerebro
cree que el mundo externo es más real que el interno. ¿Por qué? Porque si estás siendo perseguido por un tigre, mejor pensar en tu cuerpo y prestar atención al mundo externo. La gente que es adicta al estrés y a las hormonas del estrés no pueden ir, están analizando su vida y sus problemas desde su adicción emocional y están conduciendo su cerebro a un desequilibrio y a un estado beta más alto. Y es por eso que toman drogas o beben alcohol o hacen algo para intentar sedar al cuerpo y empezar a hacer el cuerpo bajar el ritmo. Y aquí es donde la meditación y donde la verdadera transformación tiene lugar, porque puedes entrenar a tu cerebro para cambiar literalmente de beta a alfa. La investigación demuestra que es una habilidad y que puedes practicarla. Cuanto más practicas, mejor te vuelves. Y en alfa y zeta, que es cuando prestas atención al mundo interno y el externo desaparece, es el momento en que el pensamiento se vuelve experiencia. Porque estás tan presente en el momento, tu cuerpo no va a creer más que estás siendo perseguido por un depredador, y ahora puedes relajarte y crear. Así que ahora que lo tienes, voy a preguntarte algo ligeramente diferente, porque he leído que tienes una especie de vía preferida. ¿Hay algún modo en el que te gustaría guiar a la gente en la meditación? ¿Alguna cosa que funcione? ¿Qué piensas acerca de la meditación? Bueno, creo que la ciencia es el lenguaje moderno del misticismo. Creo que la ciencia desmitifica lo místico. Y ha habido investigadores durante años, lo cual es algo irónico, acerca de que cuando estás estresado o en desequilibrio, tú y yo tendemos a centrarnos mucho en los objetos. Nos centramos estrechamente, nos obsesionamos con nuestro foco, nuestro estrecho foco. Y debido a que nos centramos en cosas, nos centramos en la realidad, nos centramos en la partícula en lugar de la onda. Las investigaciones muestran que cuando retiramos la atención y ampliamos el foco, empiezas a centrarte en el espacio que te rodea. Cuando no te centras en nada, el cerebro se organiza y empieza a bajar el ritmo de sus pensamientos. Porque si estás sintiendo el espacio alrededor de tu cuerpo y el espacio, ese foco abierto, como los budistas lo llaman, esa especie de abrir el foco, hace que tu cerebro se recalibre y empieza a hacer que baje el ritmo desde el estado beta. Si estás sintiendo, si no estás pensando, estás en un estado alfa de una manera más natural, así que usamos un modo específico de desacelerar el cerebro para empezar a hacer que nos movamos a alfa. Pero no solo para movernos a alfa, sino muy sincronizados. Formas organizadas donde tu cerebro empieza a ser muy coherente, y lo hemos estado midiendo en nuestros talleres. Contraté a un neurocientífico en nuestro último taller avanzado que hicimos en Phoenix y escaneamos a 96 personas. Fue parte de la investigación que estábamos haciendo. Nuestros participantes, su nivel de coherencia y su nivel de habilidad para moverse de beta a alfa o incluso a zeta es muy hábil. Me envió los resultados el otro día y el 93% de la gente que participó en el estudio tenía más de un 80% de cambio para mejor en su cerebro. Esta es una medición clínica y estadísticamente significativa, porque cuando no te centras en nada, el cerebro finalmente tiene una oportunidad de reiniciarse. En el supuesto que la mayoría de la gente no estuviera escuchando esto desde su coche, ¿podrías guiarnos un poco de beta a alfa al menos? No sé si ahora es el momento de hacerlo. Hay multitud de meditaciones que Hay House y mi equipo tienen. Creo que es mejor que... Lo cual es genial. Así que si vamos a drjoedispensa.com o a través de Hay House, ya sabes, Wisdom Community tiene muchas. ¿Esa gente puede encontrar ejemplos de lo que estás haciendo? Sí, y creo que es mejor que se sienten, cierren los ojos y pasen por el proceso con música de fondo. Creo que es mejor ese modo de introducirlo que... Me parece bien. Siempre estoy ansioso por tener más información, pero creí que podría intentarlo. Así que una de las cosas sobre las que me gustaría volver, si te parece bien, estabas hablando sobre que puedo ver un futuro emocional. Cuando puedo ver un futuro y sentir un futuro, ese futuro me encontrará. El acontecimiento me encontrará. ¿Te importaría compartir alguna historia acerca de esto? Porque sé que compartes algunas maravillosas en tus libros. Simplemente creo que si alguien no está muy familiarizado con lo que estamos diciendo, puede pensar, quizás si visualizo mi swing de golf, ya sabes, la bola a veces irá a donde apunto. Pero estás hablando de algo más que eso. Seguro. Vamos a dar un poco de información, un poco más de información. Luego contaré una historia anecdótica acerca de esto. Así que tú y yo normalmente damos gracias cuando mostramos agradecimiento, cuando ocurre algún acontecimiento, ¿no? Así que cuando la riqueza aparece, el amor de tu vida aparece.
Cuando consigues un trabajo nuevo, entonces vas a dar las gracias. Este es el modelo newtoniano de la realidad. Algo fuera de ti cambia lo que sientes dentro de ti. Y en el momento que te sientes diferente dentro de ti, te sientes cambiando. Prestas atención a lo que lo ha causado fuera. Y ese acontecimiento se llama recuerdo. Así que podemos llamarlo causa y efecto. Algo fuera de ti cambia tu interior. Te sientes distinto, le prestas atención. Esto es causa y efecto. El modelo cuántico de la realidad es completamente diferente. Vamos a cambiar el modo en que pensamos y nos sentimos hacia el acontecimiento actual. Y vamos a empezar a dar gracias antes de que el acontecimiento ocurra. Así que tu cuerpo es la mente inconsciente, en un estado de gratitud. Cree que el acontecimiento ha ocurrido ya. Así que cuando te aferras a una intención clara con la emoción de gratitud, estás cambiando tu estado interno. Y tu cuerpo es la mente inconsciente en un estado de bancarrota. Porque acepta que ya ha pasado, porque no conoce la diferencia. Una vez que cambias lo que estás haciendo dentro de ti para producir el resultado fuera y ves retroalimentación en tu vida, podemos llamarlo causa y efecto, porque el modelo cuántico de la realidad dice que tú eres el causante de tu vida, así que debe haber evidencia de algún tipo o retroalimentación en tu mundo. Así que, como un ejemplo, hemos tenido numerosos casos de remisión de enfermedades en nuestros talleres con gente de todo el mundo. Una mujer joven, en la treintena, de repente empezó a perder mechones de pelo. Se sentía muy cansada, no podía levantarse de la cama por las mañanas y estaba en una relación muy poco saludable. Seguía experimentando los mismos acontecimientos, las mismas emociones, y esas emociones estaban basadas en el estrés y la supervivencia. Estaba memorizando estados de enfado y frustración y de desmerecimiento. No es quién es ella, es en quién se convierte como resultado del entorno, y esas emociones comienzan a activar los genes que empiezan a crear una condición, así que va a su médico y éste le dice: tienes un desorden genético llamado síndrome de Hashimoto. Tu tiroides está fallando y tendrás que tomar esta medicación para la tiroides, Synthroid, el resto de tu vida y acostumbrarte a ella. Así que viene a nuestros talleres, primero en el nivel 1 de los talleres, el intensivo. Está sentada en primera fila y la estoy mirando y ella apenas está despierta. Sé que algo no va bien, pero es una chica joven. Y termina el evento y aparece 3 meses después en otro evento, un evento progresivo. Está algo mejor, pero no mucho mejor. Y luego, 2 meses más tarde, ella vino a un taller avanzado y parecía una persona diferente. En nuestro taller teníamos personas que se acercaban al micrófono para contar milagros e historias. Se puso de pie y dijo: a mí me diagnosticaron el síndrome de Hashimoto, y yo vivía bajo las hormonas del estrés, y esas emociones llevaban a los mismos pensamientos, y los pensamientos llevaban a las mismas emociones. Y estaba creando un estado de ser que era mi personalidad, y me comportaba y me quejaba, y vivía de un modo muy familiar, y vivía en mi pasado. Y decidí solicitar la meditación y dije: voy a ser consciente de cada pensamiento y los voy a escribir. Y cada pensamiento que tenga cuando sienta esa emoción, frustración, ira y victimización. Hizo una lista de todas ellas. Y empezó a ser consciente de todos sus pensamientos inconscientes. Entonces dijo: ¿cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo camino? ¿Qué aspecto tengo cuando vivo estas emociones? Y empezó a observar sus pensamientos y sus hábitos, y luego dijo: ¿al lado de qué otras emociones vivo que procedan de estas emociones? Y empezó a darse cuenta de que estaba resentida y criticona, y empezó a observarse a sí misma. Ahora bien, en el momento que te observas a ti mismo, ya no estás en el programa automático, sino que eres una conciencia observando el programa, y empiezas a objetivar tu mente subjetiva. En otras palabras, la conciencia empieza a salirse del programa. Y aquí está la belleza de lo que dijo: no voy a levantarme de mi meditación hoy hasta que esté agradecida de estar viva y me encante la vida. Esto es lo que voy a hacer. Y por supuesto, esta es una fuerte noche oscura del alma por la que tuvo que pasar, pero fue capaz de cultivar esos estados emocionales y empezó a ser cada vez más fácil. Y esos estados emocionales empezaron a llevarla a nuevos pensamientos y empezó a trasladarse a un nuevo estado de ser, y cada día era más y más fácil. Su cuerpo es la mente inconsciente, literalmente empezó a creer que estaba viviendo en un nuevo futuro en el momento presente. Estaba activando nuevos genes de nuevas maneras. Regresó al médico, sabía que estaba mejor. Le hicieron un análisis de sangre y las constantes estaban normales. El médico estaba anonadado. La hizo volver al día siguiente y le volvió a hacer el análisis de sangre porque no podía creerlo. Se sentó con ella y le dijo: ¿qué demonios hiciste?
Y fue realmente precioso porque ella dijo: escuche, estaba bajo las emociones del estrés y memorizaba las emociones del odio y la frustración. Seguía activando los mismos genes de la misma manera. Y le di la vuelta al programa genético de este estado y decidí borrar de la memoria esas emociones, reinventar un nuevo yo y enseñarle a mi nuevo cuerpo emocionalmente lo que sentiría al vivir una realidad futura en el momento presente, activando nuevos genes de una manera nueva. Y soy una nueva persona, y una nueva persona crea una realidad personal nueva, y la enfermedad existe en la antigua persona, ya no me pertenece a mí. El médico la miró fijamente aproximadamente durante 1 minuto y dijo: ojalá todo el mundo pensara así. Ahora ella tiene un nuevo y ardiente novio italiano. Cené con ella en Phoenix hace solo un par de meses. Tiene un trabajo nuevo y está dando clases de transformación para el mundo. Está enamorada de la vida y literalmente se ha convertido en otra persona. Le ha vuelto a crecer todo el pelo, ya no toma medicación. Literalmente ha reinventado un nuevo yo. Sé que historias como estas son anecdóticas, pero creo que son muy importantes porque creo que dan esperanza. Por supuesto. Es muy fácil cuando tienes en contra el 95%. Es fácil decir: vale, puede llevar algún tiempo, puede no ser un camino de rosas, pero merece la pena. Pero es tan sorprendente, Michael, porque esta es una época en la historia donde no es suficiente saber, es una época en la que hay que saber cómo. Cuando le das a la gente las herramientas y la comprensión, y vas a clase de filosofía y te inicias en filosofía, es cuando empiezas a ser tu dueño. Y el amor a uno mismo nace cuando tú y yo dominamos algún aspecto de nosotros mismos. Esta mujer se ama, no de un modo egocéntrico, pero ella se aprecia y ama a la persona en la que se ha convertido. Es algo sorprendente. Es como lo de la milla en 4 minutos, porque una vez que se rompe el récord de los 4 minutos y se le da a la gente permiso para hacerlo, cada vez más gente rompe el récord de los 4 minutos. Estas historias y experiencias están acercando el misticismo y estamos empezando a comprender que hay una ciencia y una metodología para enseñarle realmente a la gente cómo es posible. Esa experiencia deja huella en el campo infinito de la información, llamado el campo cuántico, y se hace más fácilmente accesible a la próxima persona para que empiece a iniciarse y mejorar. Es la teoría del centésimo mono. Si un número suficiente de gente empieza a aceptar estos conceptos y deja de confiar en cosas ajenas a ellos, entonces vemos la verdadera transformación y el verdadero fortalecimiento. Y cuanta más gente pueda hacerlo, y cuanta más gente sea capaz de hacerlo, inspirará a hacerlo a otra gente y la distancia continuará cerrándose. Bueno, permítame preguntarle, Joe, ya sabes, para ti obviamente esto ha sido un viaje. Estoy bastante seguro que no lo fue lo que te enseñaron en Rogers. Así que personalmente, ¿cuáles han sido para ti? Ya sabes, nosotros siempre elegimos 3, pero no tienen por qué ser 3 en absoluto. ¿Cuáles han sido algunas cosas que te han ayudado realmente en el camino, en este viaje, para ti mismo, para tu transformación? Bien, lo primero probablemente fue el ser atropellado por un camión en un triatlón a los 20 y tantos. Creo que para despertarte necesitas una llamada de despertador. Y esa fue mi llamada. Me rompí 6 vértebras por la espalda. Me dijeron que nunca volvería a caminar y que tendría que someterme a una operación quirúrgica drástica. Y por alguna razón, yo era lo suficientemente joven y lo suficientemente inocente para realmente cuestionarme, después de consultar a 4 de los más prestigiosos cirujanos, si esto era lo que realmente quería, pasar el resto de mi vida discapacitado o viviendo bajo medicamentos adictivos. Pero yo continuaba oyendo esa voz en mi cabeza que repetía: la energía que produce el cuerpo cura el cuerpo. Y pensé: bien, diablos, no voy a ningún sitio, no estoy haciendo nada. No puedo volver a mi vida de antes. Veamos si puedo contactar con esa energía, con esa inteligencia y darle un plan. Así que dije: no voy a permitir que ningún pensamiento que no quiera experimentar se deslice en mi conciencia. Voy a crear un plan muy específico para que esa inteligencia lo consiga. Y si pierdo mi concentración y me distraigo, si no es una visión clara, tengo que empezar todo otra vez. Fue una época muy difícil de mi vida, pero fue una de las más transformadoras también. Y fue bastante sorprendente porque volví a estar de pie en 10 semanas y media y regresé a mi vida. Y fue contra todo pronóstico convencional de la época. Así que ese fue el primer momento decisivo. Y dije que si era capaz de volver a caminar otra vez, pasaría el resto de mi vida estudiando estos conceptos. Y así lo he hecho. La segunda cosa creo que fue igualmente profunda,
empecé a estudiar remisiones espontáneas de la enfermedad. Y dije, escucha, déjame descubrir si hay cosas comunes que la gente haya hecho que estamos tratando de una manera convencional o no convencional y se mantenían igual o empeoraban y de repente mejoraron. ¿Qué es lo que permitió que mejoraran? Así que viajé a 17 países diferentes, entrevisté a gente que estaba diagnosticada de diferentes enfermedades e intenté descubrir qué era lo que tenían en común y descubrí 4 cosas comunes y muy distintas que compartían. Unas cuantas cosas menores, pero fundamentalmente cosas graves. Y escribí un libro. Tuve que regresar a clases y aprender neurociencia para poder explicar exactamente lo que estaban haciendo en sus estados internos subjetivos. Y estaba realmente conmovido, emocionado, porque eran personas sencillas. No eran gente espiritual, no eran monjes, ni curas, ni monjas, ni vegetarianos. Eran simplemente gente corriente. Y realmente lo resolvieron, y realmente me conmovió, y me inspiró. Y luego pensé, bien, diablos. ¿En qué libro está esto? Evolve Your Brain. Desarrolla tu cerebro. Sí, es verdad. Luego, el científico que hay en mí se sentía muy incómodo después de que escribiera el libro y empecé a pensar, bien, de acuerdo, ahora que conocemos las cosas comunes, veamos si podemos reproducirlo. Y entonces es cuando empecé a pensar en escribir el siguiente libro, Breaking the Habit, rompiendo con el hábito, porque Breaking the Habit, rompiendo con el hábito, es su compañero, o el cómo conseguirlo. Así que si conocemos las cosas comunes, si podemos desmitificarlo, deberíamos poder reproducir esos resultados que vimos en la remisión espontánea. Así que en un par de años de talleres, y de repente después de aproximarme 1 año y medio o 2, empezó a suceder. La gente empezó a mandarme correos electrónicos diciendo, mi ardor de estómago ha desaparecido, mi cáncer ha remitido, mi lupus desapareció. Tenía EM, no sentía mis pies, puedo sentirlos otra vez. Y este fue un momento muy importante para mí porque era la primera vez que en realidad estaba haciendo que la vida de la gente fuera diferente. Ya no era filosofía. Y recuerdo el momento cuando empezó a suceder y luego empezó a ocurrir cada vez más consistentemente y entonces supe que había encontrado algo. Y en uno de nuestros eventos, en nuestros eventos avanzados del año pasado, tuvimos 7 personas entre el público que tuvieron una remisión o algún tipo de cambio significativo durante el evento, durante las meditaciones. Ahora, eso era realmente instantáneo para mí y por supuesto fue una sorprendente retroalimentación y las historias se salen de lo corriente. Luego pensé, bien, ahora sabemos que van a volver al médico y sus análisis de sangre son normales y su escáner está mejor, pero ¿qué diablos sucede dentro de sus cerebros para hacer esto? Y esta fue la tercera cosa. Tuvimos nuestro evento en Phoenix hace unos cuantos meses. Trajimos un equipo de neurocientíficos y sus textos, y trajimos al físico del Subdepartamento de Física de la Universidad de Rusia en San Petersburgo, y estábamos empezando a medir el campo cuántico. Estábamos empezando a medir las ondas cerebrales de la gente y buscando funciones esenciales muy significativas, y a medir y obtener información para enseñársela a la gente y luego medir la transformación. Si puedes medir la transformación, eso es más información que luego ayuda a enseñar la transformación. Si esa transformación ocurre, puedes medirla y estás continuamente acortando la distancia. Y los neurocientíficos y el físico cuántico estaban muy emocionados porque estaban midiendo fuentes fluctuantes en el campo cuántico. Y esto ya no es un concepto filosófico y teórico. Ahora la gente está empezando a creer que ellos producen efectos que se pueden medir en sus cerebros y en el campo que los rodea. Así que ese fue un gran momento para mí. Me motivó. Y son gente corriente como tú y como yo, que realmente sienten pasión por mejorar, en realizar y crear la realidad. Así que esa investigación me motivó mucho. Vamos a publicar algunos artículos. Estoy escribiendo un 3er libro para Hay House, que tendrá gran parte de las investigaciones que hicimos. Eso es fantástico, realmente lo es. Ese es el viaje desde pensar a ser, desde la filosofía a, creo que lo llamas espacio medio, del iniciado a la dominación y posesión. Creo que es la hora. Sí, sí, estoy contigo, hermano. Mi invitado de hoy ha sido el Dr. Joe Dispenza. Muchas gracias por unirte a nosotros en la Cumbre Mundial de Hay House, Joe. Ha sido absolutamente delicioso. Gracias. Oh, Michael, ha sido un honor estar con vosotros. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo.
Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.